Bueno, chicos, bienvenidos al grupo 5. Dicen que no hay quinto malo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, bienvenido también al resto de alumnos participantes. Vamos a, por esta vez, ya saben que la práctica pues es horrible. De todas maneras, quiero que presten atención y si es posible, participen. De todas maneras, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que quieran de repente precisar, ¿no? Eh, un ratito, ya. Vamos a terminar de admitir. Listo. Vamos a darles unas ideas sobre el aparato urinario, ¿no? Vamos a aprovechar inclusive para hacer algo de exploración del tema del aparato urinario, porque realmente el examen físico del aparato urinario es bastante limitado, bastante corto, así que yo creo que es oportuno que ahora en la mañana podamos tocar algunos ítems o algunos tips ya relacionados con el aparato urinario, ¿no es cierto? Y de paso vamos a darles alguna orientación ya con respecto a cómo debemos hacer la exploración del aparato urinario. ¿Ya? Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿cierto? Es de que la formación que tienen ustedes en relación a sistema, a semiología, es de tipo acumulativo. Esto fundamentalmente con mi grupo. No sé cómo harán el resto de colegas, pero me parece que debe ser así. Porque esto es acumulativo, ¿ya? Métanse a la cabeza, esto es acumulativo y de acá ustedes van a pasar ya a la parte clínica, donde se supone que ustedes ya saben manejar la historia clínica de manera apropiada, saben cuál es el propósito. ¿Ah? Nosotros hemos visto y hemos tenido la oportunidad de revisar historias, ¿no? Hemos encontrado historias buenas, historias regulares, historias pésimas. ¿Ah? Entonces, eso no quiero que eso se repita con ustedes cuando sean internos. Y la situación a veces es próxima. Uno piensa que el tema del internado está lejos. No, el internado está cerca. Entonces, por favor, ya tienen que tener conciencia de lo que están haciendo. A estas alturas ya no se puede estar, pues obviamente, concediendo fallas en la estructura, pues, en la valoración del resto de aparatos que hemos hecho. No se puede definitivamente porque ya en adelante, pues ya no vamos a tocar directamente los capítulos anteriores que hemos hecho, sino vamos a aplicar directamente. Y acá en la semiología del aparato urinario, ¿cierto? Va a tener algunas pequeñas modificaciones. Miren ustedes, muchas de las alteraciones que van a encontrar ustedes como consecuencia de alteración de la función del riñón, tienen manifestaciones que son generales y a veces son inespecíficas, ¿ya? Y de tal manera que nosotros, basado en la sospecha clínico-semiológica, tenemos que hacer uso del laboratorio. ¿Ah? En los capítulos anteriores no hemos hablado del laboratorio, muy raramente hemos hablado de la necesidad del laboratorio inmediato para poder interpretar adecuadamente el cuadro clínico de los pacientes. Pero acá en semiología del riñón, semiología del aparato urinario, como les manifesté, hay una serie de situaciones, de síntomas que el paciente puede tener y que son síntomas de índole general que probablemente lo han visto en otros capítulos, ¿no? Y basado precisamente en el contexto de la historia clínica, ¿cierto? Vamos a tener la necesidad de usar laboratorio para poder demostrar lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino ver las posibilidades y las variantes que puede haber. Les adelanto una cosa, ¿no es cierto? En relación, por ejemplo, con las alteraciones electrolíticas. ¿No? Ustedes saben que el riñón tiene múltiples funciones, ¿ya? Pero esas funciones se pueden resumir pues, en 5 o 6 funciones bastante precisas, que no por ser tan reducido el número, significa que sean bastante que llaman, limitadas y simples, sino más bien da una amplitud tremenda, porque una de las características del aparato urinario es el mantenimiento de la constancia del medio interno, ¿no? Entonces la regulación del medio interno es tremendamente compleja, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que tienen que regularse y en la cual el riñón prácticamente participa de esto, ¿no? Entonces, de tal manera que
hasta alteraciones como, por ejemplo, pueden tener alteraciones del sodio, el paciente que puede tener hiponatremia, ¿no? El paciente puede tranquilamente tener convulsiones, el paciente que tiene alteraciones del potasio puede tener parálisis, puede tener hílido dinámico, etcétera, etcétera. Hay una serie de situaciones para los cuales uno requiere la presencia, ¿no? O conocer algunos datos del laboratorio, ¿ya? Entonces, esa es las características de este capítulo que vamos a iniciar. Por otro lado, hay que tener en cuenta también, ¿no? Que cuando hacemos nosotros la revisión de un paciente presuntamente con patología renal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias situaciones, ¿ya? En una de ellas van a tener ustedes la posibilidad de encontrar pacientes en los cuales todas las manifestaciones clínicas que tiene están relacionadas con alteraciones de la función del aparato urinario, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, decimos que el paciente tiene una nefropatía primaria. Entonces, ¿qué es una nefropatía primaria? Es una alteración del riñón, ¿no es cierto? Y que las manifestaciones clínicas que nosotros encontramos, ¿no? Se deben exclusivamente a la alteración de esta función renal. Esa es una nefropatía primaria. Al lado de las nefropatías primarias, tenemos las llamadas nefropatías secundarias. Una nefropatía secundaria significa que el riñón está siendo dañado, ¿no? Por una enfermedad sistémica, o sea, una enfermedad que compromete una serie de órganos y entre ellos compromete, obviamente, la función del riñón. Y existe una cantidad tremenda de estas enfermedades, ¿no es cierto? Multiorgánicas en las cuales obviamente el riñón participa, ¿no? Eso se llama nefropatías secundarias. Entonces, ustedes tienen que entender entonces que conocen una historia clínica, ¿no es cierto? En una nefropatía secundaria, seguramente tendrán manifestaciones clínicas semiológicas de la enfermedad de fondo, ¿no es cierto? Y manifestaciones propias de compromiso del aparato urinario. Por otro lado, todo lo que hemos hecho anteriormente en los capítulos precedentes, ¿no es cierto?, juegan y tienen mucha trascendencia porque vamos a volver a repetir seguramente. Y si hablamos, por ejemplo, por los capítulos que hemos transitado hasta este momento, de semiología general. En semiología general hemos hecho síndrome doloroso. Acá nuevamente vamos a aplicar síndrome doloroso, ¿ya? Se hizo en general, se hizo en respiratorio, se hizo en cardiovascular, se hizo de manera un poco más compleja en el aparato digestivo y acá nuevamente vamos a utilizar, obviamente, la valoración adecuada del síndrome doloroso. Entonces, el síndrome doloroso deben saber manejar con todas las características. He tenido oportunidad de conversar con cada uno de ustedes, obviamente recuerdan a medias, ¿no? Entonces, yo les sugiero, por favor, que ustedes tengan en cuenta esto y particularmente a mi grupo, yo les voy a hacer, como se llama, una valoración completa de todo lo que hemos hecho hasta este momento. Y cuando me presentan la historia clínica, ¿no es cierto? Por lo menos para mi grupo, ¿cierto? Yo voy a evaluar desde la historia clínica, desde el primer capítulo. Cómo están haciendo el examen clínico general, el examen respiratorio, el examen cardiovascular, el examen abdominal y finalmente el examen del aparato urinario, ¿no? Pues, en segunda, en segunda, segunda sugerencia que les hago, no quiero, por lo menos para mi grupo, que utilicen las historias impresas del hospital. No me gusta que hagan, porque hay algunos puntos que no deben hacerse. No sé por qué motivo se ha hecho ahí, porque ustedes se están preparando, probablemente algunos de ustedes terminen como de internos o residentes, inclusive de médicos asistentes del Hospital María Auxiliadora, pero van a darse cuenta que si salen a otros ambientes, seguramente no la estructura, sino el formato de la historia clínica probablemente va a tener algunas variantes. Entonces, a mí me gusta que ustedes se metan dentro de la cabeza la estructura de la historia clínica. Es un arma que ustedes van a utilizar hasta el final de sus días.
sean ustedes médicos, se llama, independientes, trabajen en una clínica, trabajen en su consultorio privado, trabajen en un hospital, etcétera, etcétera, tienen que ustedes utilizar esta arma que es muy necesaria. Y tienen que saber, pues, tener en la cabeza toda la estructura para que no estén esperando formatos. Los formatos a veces nos limitan demasiado, ¿no? Como ustedes están formando para ser médicos generales, nosotros necesitamos que la historia clínica sea considerada así de manera amplia. Ya probablemente cuando ustedes sean, pues, especialistas, y de hecho van a ver ustedes y seguramente habrán tenido la oportunidad de revisar alguna historia ya especializada, y ya pues los médicos ahí, los especialistas son demasiado simplistas, única y exclusivamente se preocupan del tema de la especialidad en particular, ¿no? Y descuidan el resto. Pero recuerden ustedes que la valoración de un paciente es una valoración integral, una valoración holística. Eso les manifestamos a ustedes de inicio, ¿no? Y la única especialidad, obviamente, que sigue con ese tipo de observación es lo que ocurre en la medicina interna. ¿Ah? El médico internista está en capacidad de poder evaluar cualquier disfunción, alteración, obviamente, que se presente independiente del órgano o sistema comprometido, ¿no? Entonces, obviamente, el especialista, por su propia especialidad, ya tiene una orientación bastante específica, ¿no? Pero el ser humano, pues, no solamente es riñón, no solamente es aparato digestivo, no solamente son ojos, no solamente es sistema nervioso, sino, obviamente, tiene una manifestación de tipo que involucra a todos sus órganos en general, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y pretendemos ustedes que van a ser médicos generales. Muy bien. Entonces, el primer capítulo, seguramente síndrome doloroso, van a manejar adecuadamente. También hicimos síndrome edematoso. El síndrome edematoso también juega definitivamente en el aparato urinario. Y van a ver ustedes, cuando hablamos de insuficiencia renal, hablamos de alteración de ciertas electrolíticas, hablamos de síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. Entonces, la función, obviamente, el síndrome edematoso está presente. Anemia, igualmente. Ustedes han visto que dentro de la regulación de la hematopoiesis existe pues la participación del riñón a través de una hormona que se llama la eritropoyetina. Entonces, obviamente no es raro encontrar entonces en los pacientes renales también a veces como manifestación la presencia de anemia. Pero la anemia hay que también saber qué va a manejar. ¿Hasta qué punto solamente le echamos la culpa al riñón por una anemia presente en el paciente? ¿Y en qué circunstancias debemos pensar, además del riñón, la participación de otros mecanismos de anemia? Recuerden ustedes, un paciente renal con insuficiencia renal tendrá pues, obviamente alteraciones, tema de anemia por la deficiencia de eritropoyetina, pero también estos pacientes renales pues, tienen deficiencias alimentarias, tienen sensación nauseosa, no comen adecuadamente, de tal manera entonces que se puede sumar a problemas de tipo nutricional, deficiencias de algunos tipos de, pues, llama, de cofactores, entonces se hace una serie de situaciones que pueden tranquilamente modificar, ¿no?, los datos de un síndrome anémico exclusivo del riñón con otras características asociadas seguramente a síndromes carenciales, ¿ah? Entonces, eso es obviamente lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Igualmente, puede el riñón ser origen de manifestaciones de disfunción de algunos órganos, ¿no? Hablemos obviamente del aparato respiratorio. El paciente puede tener definitivamente, si hay alteración, por ejemplo, de otra función del riñón que es importante en su participación en la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? El paciente pues va a tener la posibilidad de regular esta alteración ácido-base, especialmente la acidosis, a través de modificaciones del patrón respiratorio. Recuerden ustedes que existe lo que se llama la respiración acidótica o respiración de Kussmaul, ¿no? Que algunos, si no están informados, confunden con disnea. Y no es pues una disnea, sino simplemente es un mecanismo de regulación, la participación del riñón en la regulación del equilibrio ácido-base, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso es importante, entonces, tener en cuenta. Otra cosa que hemos tenido, o deben tener en cuenta ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de participación del aparato cardiovascular, entonces, como el riñón tiene pues mucho que ver con la regulación del equilibrio del agua y electrolitos, entonces un paciente puede también venir simplemente por
alteración precisamente de esta función. Entonces, no regula adecuadamente, se retiene por encima de lo necesario o lo fisiológico, y esto va a producir una sobrecarga de la función del aparato cardiovascular. Entonces, no es raro que los pacientes renales vengan pues con manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Se vienen con insuficiencia cardíaca y cuando hacemos la valoración nos damos cuenta que el responsable del problema es el riñón. Simplemente como no regula el agua, electrolitos, etcétera, hay una sobrecarga de la función del aparato cardiovascular, ¿no? Que se expresa obviamente en manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Igualmente, en el aparato cardiovascular han escuchado ustedes obviamente de las arritmias, han hecho una serie de arritmias, y las arritmias tienen mucho que ver también, pues obviamente, con la regulación de los electrolitos, fundamentalmente calcio, potasio, etcétera, que pueden presentar a los pacientes alteraciones del ritmo cardíaco, no simplemente por alteraciones electrolíticas, y dentro de las cuales obviamente el riñón depende de ser responsable, ¿no? Y así por el estilo. Podemos seguir una serie de otras enumeraciones para decirles a ustedes que obviamente muchas de las manifestaciones de los diversos órganos pueden estar relacionados con alteraciones de la función renal. Por otro lado, miren ustedes también, si ustedes tienen otras alteraciones que no involucran al aparato urinario, por ejemplo, estamos todavía saliendo de aparato digestivo, ustedes pueden tener pacientes con síndromes diarreicos, donde el paciente pierde líquidos, o pacientes con síndrome de obstrucción intestinal, el paciente tiene vómitos incoercibles, etcétera, etcétera. Entonces puede hacer tranquilamente alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? En ese caso, el riñón no es el causante, pero el riñón va a tener que intervenir para tratar de controlar, para tratar de evitar mayores situaciones en el organismo. Entonces, frente a situaciones así también intensas, el riñón actúa también como un órgano de compensación. Entonces, ¿en qué momento una alteración supuestamente renal es manifestación de una compensación del aparato urinario o es una manifestación de enfermedad del aparato urinario? Un ejemplo característico que les puedo decir es, por ejemplo, la disminución del volumen urinario, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a ver, el volumen urinario tiene un rango de normalidad, ¿no es cierto? Necesaria, obviamente, para mantener el equilibrio del medio interno, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un grado de deshidratación, ¿no es cierto? El riñón en este caso, pues obviamente no tiene nada que ver si la deshidratación ha sido de repente por vómitos, diarreas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el riñón va a tratar de compensar. Entonces, una manifestación de deshidratación que se vio en semiología general, ¿no? Tiene como manifestación disminución del volumen urinario. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Se pierde líquido, el riñón obviamente encargado de regular el capital hídrico del organismo, tiene que disminuir el volumen urinario, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso puede hacerlo simplemente hasta cierto límite. En este caso, el riñón está obviamente actuando como compensador, no está con una función alterada, sino más bien está con su función trabajando a todo vapor para tratar de compensar, ¿no es cierto?, y retener la mayor cantidad de líquido que se filtra por el glomérulo, ¿correcto? ¿No? Pero esta misma disminución del volumen urinario puede deberse a una alteración primaria del riñón. El riñón hace una glomerulonefritis y una manifestación es la disminución crítica del volumen urinario. ¿Sí? En este caso, esta disminución del volumen urinario es una manifestación de enfermedad renal. En el otro caso, solamente esta disminución de volumen, más bien es una manifestación de una función de compensación del riñón. ¿Ah? Entonces, miren ustedes, toda esta aparente complejidad, fácilmente uno puede identificarlo cuando hace una historia clínica apropiada. Entonces, de eso se trata. Por otro lado, nosotros podemos de alguna manera entender las alteraciones que pueden presentarse como consecuencia de compromiso del aparato urinario, teniendo en cuenta las funciones que cumple el aparato urinario, particularmente el riñón, ¿no? Entonces, en esos casos, las alteraciones van a estar en relación precisamente a compromisos de las funciones específicas, varias funciones específicas. Entre ellos ya hemos mencionado la regulación del equilibrio del agua, ¿no es cierto?
Pues obviamente si el riñón no funciona adecuadamente, tendrá problemas obviamente en la regulación del agua, ¿no? Vamos a hablar seguramente de síndromes, obviamente relacionados con alteraciones de la regulación del agua, ¿cierto? Igualmente, otra función que tiene el paciente, ¿no es cierto?, es la regulación química del organismo, el medio interno. Particularmente estamos hablando de la regulación de los electrolitos. Entonces, el paciente podrá tener manifestaciones, ¿no?, de los electrolitos en particular. Poder tener alteraciones del balance de potasio, del balance de sodio, del balance del calcio, del balance del bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, como consecuencia de este problema. Dime. No, 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 no hemos cambiado todavía nada. No estamos dando una cosa de introducción nada más, ¿ya? Ahorita viene ya, ya la parte ya expositiva, ¿no? Les estoy dando un panorama de lo que queremos tener con ustedes en relación con semiología general. Está muy bien. Cualquier cosa comuniquen ustedes, no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces, vamos a darles poco a poco lo que llaman las características que quiero presentar. Miren ustedes, esto les he mencionado, ¿cierto? El aparato urinario, pues obviamente, como les decía inicialmente, ¿no? Podemos tener en cuenta las manifestaciones que pueden presentarse si tenemos en mente las funciones principales del riñón. Una de ellas, ya les mencioné, la regulación del agua, ¿no es cierto? Entonces, el paciente puede tener alteraciones del metabolismo del agua. Entonces, no llama la atención que un paciente que tenga falla de la función renal, el paciente puede tener alteraciones de la regulación del agua. Generalmente lo más corriente que se va a encontrar es que el paciente no puede eliminar el agua que normalmente tomamos, entonces el paciente puede hacer una sobrecarga hídrica. Y eso es lo que les decía. Esta sobrecarga hídrica al final puede significar una sobrecarga de la función cardiovascular y el paciente puede venir tranquilamente con manifestaciones de insuficiencia cardíaca. La otra posibilidad también es posible, el paciente en lugar de, no puede, como se llama, eliminar el exceso de agua, y la otra posibilidad también es posible que el paciente más bien no pueda, no pueda retener, ¿no? Entonces el paciente puede tener obviamente un gasto urinario elevado por encima de sus necesidades y el paciente puede tranquilamente entrar en estados de deshidratación. Entonces van a ver ustedes en los síndromes de hipercalcemia, por ejemplo, el riñón no puede regular el agua y de inmediato el riñón puede presentar poliuria y tranquilamente el paciente puede tranquilamente tener, ¿cierto?, una situación de contracción del volumen urinario y entrar en estados de deshidratación severa, ¿no es cierto? ¿No? Igual ocurre en algunas patologías de tipo endocrinológica, que va a ser el próximo capítulo, ¿no? La alteración o la menor producción de la hormona antidiurética va a determinar que el paciente obviamente tenga una poliuria intensa, aumento del volumen urinario por encima de lo normal, y el paciente puede tranquilamente entregarse. La otra alteración que hemos mencionado es la regulación de los electrolitos. ¿Ah? Sodio, síndromes hiponatrémicos, síndromes hipernatrémicos, potasio, calcio, ¿no?, y bicarbonato, ¿no? La otra situación es que los riñones también intervienen en la eliminación de sustancias extrañas. Entonces, mire, interesante las sustancias extrañas. Y cuando hablamos de sustancias extrañas, no solamente extrañas, sino productos, se llama nocivos, no nocivos, sino productos inclusive del metabolismo propio, ¿no es cierto? Como ocurre con la urea y la creatinina, ustedes se dan cuenta que nosotros normalmente producimos pues, estos elementos que tienen que estar dentro de un rango estrecho. Entonces, una de las funciones del organismo es la eliminación de estos desechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerden ustedes que dos elementos importantes, que no son los únicos, ¿no? Estamos hablando de la urea y de la creatinina, ¿no? Entonces, de ellos, la creatinina, saben perfectamente ustedes, por los mecanismos fisiológicos que implicados en su regulación, ¿no? Es una forma bioquímica de expresión de la función renal. Cuando nosotros queremos ver que la función renal está preservada, entonces un examen bioquímico que nos sirve es precisamente la determinación de los niveles de creatinina, ¿no es cierto? Y ya más adelante les explicaremos por qué motivos, obviamente la creatinina es reflejo de la función renal, ¿no? Entonces, inclusive, seguramente ustedes han escuchado que no solamente se hace una determinación de creatinina así de manera aislada, rápidamente lo hace el laboratorio, sino que podemos recurrir
a otro procedimiento que en fisiología seguramente ustedes han escuchado. Se llama depuración de creatinina. La depuración de creatinina nos sirve a nosotros, obviamente, para tener una idea más precisa del grado de compromiso de la función renal. ¿Ah? Entonces, ustedes van a aprender, les vamos a enseñar cómo se hace la depuración de la creatinina, cuál es la forma, y cuando hagamos la parte de insuficiencia renal, van a ver ustedes que las clasificaciones de la insuficiencia renal está en relación con los valores de la depuración de creatinina. ¿Ah? Interesante, ¿no es cierto? Pero así como hay regulación de sustancias o desechos internos, también el riñón participa en la eliminación de sustancias externas. Y en ese sentido, la cantidad de medicamentos que nosotros tenemos, obviamente, muchos de ellos tienen regulación y excreción renal. Entonces, esto es importantísimo, porque ustedes van a aprender más adelante a manejar pacientes, van a utilizar medicamentos. Y hay que conocer, hay medicamentos que por su propia naturaleza tienen efecto nefrotóxico, ¿no? Entonces, de repente alguna alteración renal está en relación de repente pues con un daño por un nefrotóxico que el paciente ha recibido seguramente de manera inadecuada, con dosis exagerada o por un tiempo demasiado largo. Recuerden ustedes ahí, los aminoglucósidos, por ejemplo, por citar lo más frecuente, tienen un efecto obviamente nefrotóxico, ¿no es cierto? Ahora, también, por supuesto, independiente de eso, cuando nosotros queremos dar un medicamento y si sabemos que el medicamento tiene un mecanismo de regulación de eliminación renal, nosotros tenemos que adaptar la dosis de los pacientes, la dosis de los medicamentos a la función del paciente. ¿Ah? Entonces, esto es importante. Entonces, miren ustedes la trascendencia que puede tener, ¿no? Sustancias extrañas de diversa naturaleza, ¿cierto? Aparte de los medicamentos que nosotros utilizamos, y otras sustancias como metales pesados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tienen que ver también con la eliminación, muchos de ellos a nivel renal, ¿no? Por otro lado, también interviene en la eliminación o en la regulación del equilibrio ácido-base, conjuntamente con la regulación de los electrolitos, está también su participación en la regulación del equilibrio ácido-base. Y según como dijimos en el aparato respiratorio, cuando hablamos de alteración del equilibrio ácido-base, hay que determinar cuál es el órgano primario, porque dos órganos intervienen en las alteraciones del equilibrio ácido-base. Alteraciones de tipo respiratorias, como visto anteriormente, acidosis, alcalosis respiratoria, o también las llamadas alteraciones ácido-básicas de tipo metabólica. Las alteraciones ácido-básicas metabólicas dependen exclusivamente del riñón y las otras obviamente dependen del pulmón, ¿no es cierto? Entonces también acá es interesante, cuando hay alteración ácido-base del pulmón, el riñón interviene como compensador. Y cuando hay alteración ácido-base del riñón, el pulmón actúa como compensador. Entonces, la única forma de saber cómo es la participación es a través de un análisis adecuado de la historia clínica y de todo el contexto que tiene el paciente. Igualmente, los riñones tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con algunas funciones de tipo endocrinológicas. Una de ellas ya hemos mencionado, ¿no? El paciente del 90%, de repente un poco menos, sí, 90% de la eritropoyetina se produce en el riñón, ¿ya? De tal manera que un paciente que tenga una falla renal crónica, ¿no? Uno espera que el paciente tenga como manifestación clínica un tipo de anemia. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es debido a lo que se llama a la alteración de la producción de la eritropoyetina. También saben ustedes que el riñón, otra función endocrinológica, está en relación con la regulación de la presión arterial, ¿no? Entonces, varios factores que intervienen, entre ellos la función renal, obviamente interviene en la regulación de la presión arterial, ¿no es cierto? Eso es otro. La otra situación de participación endocrinológica del riñón es en la regulación de los niveles de calcio, ¿no? En ese sentido, recuerden ustedes, el calcio tiene que reabsorberse, ¿no es cierto? Y en la cual se participa la vitamina D.
La vitamina D es necesaria para la absorción, ¿no es cierto?, tubular, obviamente, del calcio. ¿Y qué tiene que ver el riñón en este sentido? Recuerden que la vitamina D, ¿no es cierto?, generalmente inactiva que se ingiere, tiene que ser transformada en vitamina D activa. Y la activación de la vitamina D, se origina en el riñón. Entonces el riñón es responsable de la activación de la vitamina D para la reabsorción del calcio, ¿no? De tal manera que el paciente que no tiene esto, ocurre en la insuficiencia renal crónica, va a tener alteraciones de la regulación del calcio, particularmente tiene una tendencia a tener calcio bajo, tiene una hipocalcemia, ¿no? Y como el calcio, recuerden ustedes en fisiología, se regula paralelamente con el fósforo, ¿no es cierto? Entonces el paciente va a tener una característica electrolítica de esta naturaleza. El paciente con falla renal crónica tiene hipocalcemia e hiperfosfatemia. Ese es el patrón electrolítico en relación con el calcio en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes, ¿no? Una suma de las funciones, así a grandes rasgos, que tranquilamente pueden comprometerse. Hay que tener en cuenta también que el compromiso de estas funciones está en relación con la magnitud del compromiso renal. No significa que todo paciente que tenga nefropatía, ¿no es cierto?, tenga necesariamente alteración de todas estas características, ¿no? En la medida que se va comprometiendo, ¿no?, y se va comprendiendo la mayor cantidad de nefrones, que es obviamente la unidad funcional del riñón, se va a ir presentando una a una cada una de estas manifestaciones, ¿correcto? Entonces, ese es el panorama que he querido manifestarles en relación a esto. Miren, nuevamente acá para insistir en las, pues llaman los riñones y las características fundamentales del riñón. Claro que estamos hablando del aparato urinario, pero acá estamos haciendo una mención, ¿no?, estricta de la función del riñón, ¿no? Y vamos a dejar la vía urinaria, que también es importante, ¿no? Pero todas las funciones que hemos mencionado, obviamente, están relacionadas con la función con la función del nefrón, que es la unidad funcional del riñón, ¿no? Nuevamente, filtrar la sangre y eliminar los desechos a través de la orina, particularmente creatinina, de desechos internos, endógenos, creatinina y obviamente ¿no?, y urea, de las cuales ya les he mencionado. La creatinina es una sustancia química que refleja la función del glomérulo, ¿no? La regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos en el organismo, la producción de hormonas importantes para regular la presión arterial, y no solamente eso, también la regulación, les he mencionado también del calcio, ¿no es cierto?, ¿no?, a través de la activación de la vitamina D. Y también interesante, van a ver ustedes que en algunas enzimas que van a destruir o van a metabolizar, por ejemplo, la insulina. El riñón produce también insulinasa. La insulinasa es una enzima que degrada la insulina, ¿no? Entonces, esto es importante porque van a ver ustedes que la causa más frecuente de falla renal crónica, no solamente en nuestro medio, es la diabetes, ¿no? Entonces, hay que la relación entre riñón y diabetes es interesante para comprender todo esto. También les he mencionado su participación en la regulación de la hematopoiesis, ¿cierto? Nuevamente, ven ustedes, insisto nuevamente, ¿no? Tareas principales de los riñones, ¿no? Retiro de residuos del metabolismo, o sea, la desintoxicación, regulación del agua del cuerpo, electrolitos y equilibrio ácido-base. A esto hay que agregar, obviamente, remover los desechos externos que vienen, sean medicamentos, sean, lo llama de repente, otros elementos que se pueden adquirir a través de de la dieta, ¿no? O tóxicos que pueden absorberse definitivamente de la parte externa, ¿no? Remueve el exceso de fluido. Obviamente, nosotros tenemos la libertad de ingerir una cantidad de agua fuera de lo necesario, porque simplemente el riñón va a retener lo que necesita y el resto lo va a expulsar, ¿no? Esa es la capacidad que tiene la orina, ¿no?, o el riñón, de poder regular el agua. Balance hídrico, electrolitos, hemos mencionado todo esto, y reitero porque
Acá tienen ustedes, obviamente, las manifestaciones que puede presentar el paciente como consecuencia de su alteración de la función renal. Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacerse? El interrogatorio de un paciente presuntamente renal, ¿no es cierto?, debe hacerse, obviamente, de manera amplia. El interrogatorio, obviamente, debe ser dirigido con los pacientes que tienen problemas de comunicación, etcétera, podemos tener limitaciones. Pero un paciente que tiene la capacidad de informar, obviamente debe hacerse, ¿no es cierto?, de manera minuciosa. La historia clínica nefrológica no tiene ninguna diferencia en relación con la estructura clínica convencional. Por eso, nuevamente, yo les reitero todas las características que deben tener ustedes presentes y no esperen tener un formato a la mano, ¿no? El formato deben tener ustedes en la cabeza ya a estas alturas, ¿no? Esto también les manifesté, que las alteraciones del compromiso renal son múltiples, son variadas y multisistémicas. El paciente puede venir con convulsiones, puede venir con falla cardíaca, el paciente puede venir obviamente con arritmias cardíacas, puede venir con aumento de la frecuencia respiratoria por una acidosis, o sea, hay una serie de manifestaciones obviamente variadas y comprometen muchos órganos y sistemas, ¿no? También les mencioné que muchos de los síntomas no tienen que ver directamente con el riñón. Entonces, esto, estamos hablando de que las manifestaciones, obviamente, pueden estar presentes en los pacientes que tienen enfermedades sistémicas, en la cual el riñón simplemente es un órgano más que se compromete. Entonces, los datos clínicos deben ser evaluados en el contexto general. Esto también es importante, el ser manifestado. Frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, está bien, muy bien. Hay que preocuparse, obviamente, por las alteraciones que pueden originar falla cardíaca a nivel del corazón propiamente, o del sistema arterial. Pero ya les he mencionado, de repente el problema de todo esto está generado simplemente por el riñón. Y hablando de hipertensión, recuerden ustedes que también la hipertensión podemos dividirla en hipertensión de tipo primaria e hipertensión de tipo secundaria, ¿no es cierto? Entonces, la hipertensión primaria es que nosotros no sabemos cuál es el motivo, la causa y la razón por la cual el paciente tiene hipertensión primaria o también llamada hipertensión esencial. Pero dentro de la hipertensión existe un 10-15% de hipertensiones llamadas hipertensiones secundarias. Entonces, la hipertensión secundaria significa, ¿no es cierto?, que esta hipertensión está siendo producida por otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Y en este caso hay patologías endocrinológicas, por ejemplo, cuando vamos a ver el próximo capítulo, van a ver ustedes que los pacientes que tienen hipertiroidismo, los pacientes tienen hipertensión, los pacientes que tienen alteraciones, obviamente, ¿no?, feocromocitoma, el paciente tiene hipertensión, ¿no es cierto? ¿No? Si el paciente tiene también otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo, obviamente, de tipo neurológico, el paciente puede tener también hipertensión. Pero el riñón también puede generar hipertensión de manera primaria. Recuerden ustedes que existe una hipertensión llamada hipertensión renovascular, donde el paciente tiene pues angostamiento de la arteria renal y que va a originar lo que se llama la hipertensión renovascular, ¿no? Otra situación, van a ver ustedes que en algunos síndromes, que seguramente ustedes ya recuerdan, en el síndrome nefrítico, una manifestación del síndrome nefrítico es hipertensión. Y en estos casos la hipertensión es producida por alteración del riñón. Es una hipertensión secundaria de tipo nefrológica. ¿Ah? Entonces, interesante. Entonces, también muchas manifestaciones son compensatorias, eso les dije. En una enfermedad sistémica, que hay un desorden del medio interno, el riñón participa obviamente como compensador, ¿no? Entonces, ¿en qué momento está actuando como compensador y en qué momento es el gestor el que está originando la alteración? Eso obviamente se puede tener simplemente analizando la historia clínica de manera apropiada, ¿no? Nuevamente acá insistimos, muchas manifestaciones semiológicas son imprecisas y deben ser valoradas de la mano por un laboratorio. Ya les manifesté a ustedes, ¿no? ¿No? Entonces no puede sospechar. Y el paciente puede tener un desorden sódico, pero hay que determinar los niveles de sodio en el laboratorio para ver que tiene el paciente alteración ácido-base. Hay que determinar en el laboratorio
qué magnitud y qué otras características tiene, ¿no? Entonces, obviamente, el laboratorio es necesario y nosotros tenemos que familiarizarnos con los datos del laboratorio, ¿ya? Las alteraciones que pueden encontrar pueden depender de una nefropatía primaria. Y hablamos cuál es la nefropatía primaria, ¿no? Es el único responsable de todas las molestias que tiene el paciente y el riñón es el único que está sufriendo y manifestando todas estas alteraciones, ¿no? Y lo contrario, en ocasiones la enfermedad sistémica, hemos manifestado, que puede comprometer el riñón, ¿no? En estos casos, ¿no? Va a haber una mixtura pues, de manifestaciones, unos síntomas relacionados con una enfermedad de fondo y otros síntomas relacionados con las manifestaciones del compromiso renal, ¿no? Entonces, esta es la complejidad de la historia clínica, ¿no? Esto simplemente para que tengan ustedes una idea de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Cuando hablamos del aparato urinario, hemos reiterado muchísimo sobre la función del riñón, pero también hay que tener en cuenta el otro componente interesante que son las vías urinarias, ¿no? Son los conductos secretorios, ¿cierto? En las cuales están comprendidos, obviamente, ¿no? Todos los elementos, ¿no? A través de los cuales se va a eliminar un producto que genera el riñón, que es la orina, ¿no? La orina es el resumen de todas las funciones del riñón. Por eso vamos a ver más adelante, la valoración de la orina es importantísima, porque es el resumen de todas las funciones que ha cumplido el riñón, ¿no? Entonces, pero tiene que ser eliminado, por supuesto, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ser, obviamente, llevado al medio externo a través de los conductos, las vías urinarias. Entonces, las vías urinarias, recuerden ustedes, empieza en la pelvis renal, ¿no es cierto?, que está constituida por los cálices mayores y menores, le siguen los uréteres, ¿no es cierto? Por supuesto, la vejiga, ¿no es cierto?, que acá se ha considerado relativamente aparte, ¿no? Pero definitivamente es parte de la vía urinaria y finalmente la uretra para ser expulsada, ¿no? Entonces también vamos a ver cuando hablamos de insuficiencias renales, a veces las insuficiencias renales pueden ser producidas por alteraciones hemodinámicas, ¿cierto? Eso se llama insuficiencia prerrenal, puede ser producida por alteraciones del propio riñón, eso se llama insuficiencias renales, y pueden ser producidas también por alteraciones, obviamente, de la evacuación o de la eliminación de la orina. Eso se llaman uropatías obstructivas, o también llamada insuficiencias renales, ¿no? Y uropatías obstructivas, ¿no? ¿Qué datos hay que precisar? Obviamente, primeramente hay que precisar el tiempo de enfermedad, como ustedes lo saben, ¿no es cierto? Basado en eso, uno identifica las enfermedades agudas, subagudas y crónicas, ¿no es cierto? Un dato importante que dentro de la historia clínica hay que valorar es la evaluación semiológica de la orina, ¿ya? La orina, nosotros la valoramos desde el punto de vista del interrogatorio y también, por supuesto, lo complementamos con un examen de orina bioquímico. Entonces, no puede hacerse en el capítulo de aparato urinario valorar la orina sin tener en cuenta la participación del laboratorio. Desde el punto de vista de la valoración a través del interrogatorio, nosotros podemos evaluar una serie de situaciones. Por ejemplo, podemos evaluar el volumen urinario, ¿no? Se ha manifestado que tiene un rango, un paciente que tiene una ingesta normal de líquidos, ¿no es cierto? Y con una función renal apropiada, ¿no es cierto? El volumen urinario está entre 600, ¿no? Y 1800. Algunos dicen 2000, ¿ya? Esto obviamente crucenlo con los datos que le van a dar en la parte teórica. Entonces, interesante porque estos son los volúmenes, obviamente, los márgenes de regulación. Entonces, si un paciente no ingiere agua o pierde de agua por alguna circunstancia, el riñón va a regular disminuyendo su volumen, ¿no es cierto? Y lo contrario, si un paciente ingiere líquido por encima de sus necesidades, la orina, obviamente, o la regulación va a originar también, obviamente, eliminación del exceso, ¿no? Pero esto tiene un límite, ¿ah? Este límite precisamente se puede romper. Se sabe perfectamente que los volúmenes inferiores a 500, ¿no es cierto? O a 600, según algunos, obviamente se denomina oliguria, oliguria, ¿no? Y si el volumen es más crítico todavía por debajo de 300, entre 200 y 300, se denomina anuria, ¿no es cierto? Los volúmenes que exceden los 1800 o 1000 centímetros, estamos frente a poliuria,
Entonces, cuando ya no tenemos esos datos, uno tiene que buscar la explicación. ¿Por qué motivos el paciente está teniendo estos volúmenes de orina? Es interesante porque si esto lo relacionamos con las funciones renales, recuerden que una de las funciones del aparato urinario y del riñón particularmente es la función de concentración, dilución. Porque en este 600 centímetros cúbicos límite, el riñón tiene que eliminar todos los desechos que se están formando en el organismo. Entonces, si el paciente tiene volúmenes menores, significa que no puede eliminar todos los desechos y muchos de los desechos, urea, o urea y creatinina particularmente, se va a retener y va a haber elevación a nivel plasmático. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, por otro lado, el paciente obviamente, si tiene muy por encima de 1800, tiene una poliuria, pues el paciente tendrá también no solamente pérdida de agua, sino también tendrá pérdida de electrolitos. Y también hay que saber por qué motivo el paciente está teniendo este tipo de poliuria, ¿no? Entonces, otra característica que de sobra tener en cuenta es la frecuencia urinaria, ¿no? Frecuencia urinaria normal, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Es entre 3 y 4 generalmente diurna. Está en relación lógicamente con la cantidad de agua que uno acostumbra a tener, ¿cierto? Pero no debe exceder. El aumento de la frecuencia urinaria recibe el nombre de polaquiuria, ¿no? Entonces, no confundir polaquiuria con poliuria, aunque los dos pueden estar presentes, pero la poliuria solamente dice aumento del volumen, perdón, de la frecuencia urinaria, ¿no? Entonces, esta frecuencia urinaria puede ser una poliuria, pero en cada micción, de repente el paciente tener solamente 100 centímetros, de tal manera que si tiene 100 centímetros y micciona 4 veces, tiene solamente 800, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿No? O puede tener también, obviamente, 3 centímetros y con cada micción el paciente eliminar de repente 500 centímetros, entonces el paciente tiene obviamente una poliuria, una diuresis de 1500. ¿Ah? Entonces, obviamente, no necesariamente un paciente poliúrico necesariamente, o un paciente con polaquiúrico necesariamente es poliúrico. Hay que valorar definitivamente esta situación, ¿correcto? En cuanto al ritmo, se refiere a la evacuación de la orina, tanto diurna como nocturna, ¿no? Recuerden ustedes que la mayor parte de la orina obviamente debe eliminarse durante el día. Entonces, la inversión del ritmo urinario obviamente recibe el nombre de nicturia. Nicturia generalmente está relacionada con la reabsorción de síndromes de edemas ocultos, ¿no? Ya hemos mencionado, recuerden ustedes que en la semiología del edema hay una situación que se llama síndrome preedematoso, en donde todavía no existen las manifestaciones objetivas de edema, pero sí existe ya una sobrecarga de líquido que cuando el paciente se acuesta se reabsorbe y origina pues, mayor producción de orina en la noche y el paciente se ve la necesidad de levantarse a orinar en la noche, ¿cierto? ¿No? Hay que valorar también las características físicas de la orina, el color, recuerden ustedes, muchas alteraciones pueden haber en relación con el color, ¿no es cierto? ¿No? En relación con los propios elementos internos que pueden eliminarse, sangre, hemoglobina, se llama, eh, medicamentos que pueden eliminarse, hay que hacer una valoración completa. El aspecto de la orina normalmente debe ser transparente, transparente es amarillo citrino, tiene el aspecto transparente, ¿no? Esto puede tranquilamente, la orina puede ser opalescente, ¿no es cierto? ¿No? Puede haber presencia de espuma, normalmente no debe haber espuma, o la espuma debe ser transitoria, de la espuma persistente, obviamente ya es un dato importante, porque eso se ve en los pacientes que tienen proteinuria, ¿no? Entonces los pacientes orinan como que estuviesen orinando cerveza. Entonces la persistencia de la orina, de la espuma en el sanitario, obviamente debe ser, pues, evaluado y preguntado, especialmente si uno está sospechando que hay pérdida de proteínas por la orina, la proteinuria, ¿no? El olor también, obviamente, importante en los pacientes que pueden tener cuadros de tipo infeccioso, ¿cierto? O tener incontinencia. Acá tienen algunas características que iremos precisando más ya en la parte práctica, enseñándoles obviamente ya con los exámenes de laboratorio, ¿no? Hay una amplia variación en cuanto al color. Pero recuerden ustedes que el color normal de la orina está dado por la urobilina, ¿no es cierto? La urobilina, ¿no es cierto? Y puede alterarse, ¿no es cierto? Y de modificaciones, si una orina es diluida, la orina tendrá que ser bastante pálida, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que tiene una poliuria o ingiere demasiada cantidad de líquido, entonces la orina se diluye,
Y la orina, pues obviamente tiene un color bastante, se llama, bajo, ¿no es cierto? En contrario, si un paciente está con pérdida se llama de líquidos y la orina tiene que ser concentrada, entonces el color se hace un amarillo un poco más oscuro, ¿no? Entonces, a veces calificamos de manera inadecuada una orina concentrada, decimos que es una orina por retención de pigmentos biliares, ¿no? Coluria, ¿no? Hay que diferenciar entre una coluria de una orina simplemente concentrada. Coluria, presencia de pigmentos biliares en la orina, ¿no? Y la orina concentrada simplemente, ¿no? Es una orina normal, ¿no? Pero con obviamente una menor cantidad de líquido para poder eliminar los desechos del organismo, ¿no? Según la concentración de los pigmentos, mayor concentración, mayor será la intensidad del color de la orina, ¿no? Otros factores que pueden alterar la eliminación de medicamentos. Y esto a veces, obviamente, los pacientes vienen asustados porque se les da un medicamento y el paciente dice, mire que estoy comenzando a orinar sangre, ¿no? Y no, los pacientes a veces reciben vitamina B12, los pacientes pueden recibir algunos analgésicos urinarios que pueden tender, obviamente, a modificar el color de la orina, inclusive otros medicamentos, la tuberculosis, por ejemplo, el paciente puede con una rifampicina, una orina pues, se llama, bastante, se llama, de un color bastante, se llama, amarillo oscuro prácticamente, ¿no? Entonces el paciente puede tranquilamente tener una preocupación innecesaria. Entonces hay que saber, entonces, que el paciente, frente a esta situación, de repente el paciente está recibiendo algún tipo de productos químicos o una dieta en particular, ¿no es cierto?, que pueden estar. Y, por supuesto, si se descarta eso, pensar en la presencia de elementos extraños que pueden estar presentes en el paciente, ¿no? Estas son algunas características. La orina normalmente es amarillo, ámbar, transparente, casi incoloro, no tiene espuma, o la espuma es transitoria y rápida desaparece, ¿no? Y obviamente hay obviamente una serie de situaciones que puede originar, obviamente, que la orina no sea transparente, sino opalescente. Eso ocurre, por ejemplo, con la eliminación de sales, con la fosfaturia, por ejemplo, hay intenso. Puede haber contaminación vaginal, hay que preguntar las damas, a veces si cuando no hay la colección de orina, hay que hacer una limpieza vaginal, entonces cuando uno hace un examen de orina, ¿no es cierto? El paciente si tiene una infección y tiene llama pus en orina, una piuria, ¿no es cierto? Obviamente hay una alteración de esto, ¿no? Y también la presencia de lípidos a nivel de la orina. Ocurre en el síndrome de Frotte, ¿no es cierto? Y lo que hemos mencionado también, la presencia obviamente de proteínas, ¿no? De otros elementos por cambio de color, miren ustedes el anaranjado, rojizo, simplemente por urato, ¿no? Caoba, pigmentos biliares, ¿no es cierto? Acá obviamente estamos hablando de coluria, ¿no es cierto? Rojo, ¿no es cierto? Miran, medicamentos, ¿eh? Como la fenolftaleína, que es un medicamento, un analgésico, el consumo de remolachas, ¿no es cierto? Y obviamente esto tranquilamente puede presentarse, ¿no es cierto?, como ya un rojo un poco más oscuro, ¿no? En la cual tenemos que pensar que el paciente puede tener una hematuria, ¿no? Pero también la presencia de hemoglobina, hemoglobinuria o mioglobinuria puede también expresarse bajo la forma de una orina de tipo rojiza, ¿no? Pardo oscuro, miren ustedes, interesante, esto encontramos obviamente en los melanomas, ¿no? En la eliminación del ácido homogentísico, ¿no es cierto? Es el caso eso de la porfirina. En la porfirinuria, ¿no es cierto? En la porfirina, en la orina obviamente es como el vino, ¿no? Es como el vino Borgoña, ¿no? Entonces, interesante que podemos ver nosotros este tipo de modificaciones del color de la orina, ¿no? Este es el examen, el estudio que hay que hacer en el examen de orina. Hemos mencionado que es un examen de rutina, ¿no es cierto? Tiene una gran información porque en última instancia es el resumen de toda la función de la orina que hemos mencionado, ¿no? Se puede hacer desde el punto de vista del interrogatorio, pero hay que complementar obviamente con el estudio de bioquímico. Dentro del examen bioquímico o del laboratorio está la parte bioquímica, está la parte del sedimento urinario. En el sedimento urinario vamos a ver las células, vamos a ver gérmenes, vamos a ver obviamente cilindros. Ya les vamos a explicar lo que son los cilindros, ¿no es cierto? Y obviamente acá tienen, por ejemplo, los diversos tipos de cilindros. El cilindro no es otra cosa que son elementos que se forman en los túbulos renales, ¿no es cierto? Entonces, los túbulos renales
secretan una proteína, se llama la proteína de Tams-Horfall, sobre la cual puede precipitar una serie de elementos, y dependiendo de los elementos que precipitan, ¿no? Estos moldes como cilindros tienen una serie de, obviamente, de elementos, y de ahí viene su nombre. Hay cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, cilindros granulares, cilindros serios, etcétera, etcétera, ¿no? Son obviamente elementos que están viniendo del parénquima renal, por eso es interesante los cilindros, ¿no? Entonces, también se puede hacer algunos estudios bioquímicos, se puede ver la densidad, eso lo podemos hacer inclusive a la pie de la cama del paciente, un decímetro es bastante fácil de manejar, ¿no es cierto? ¿No? Que nos está de alguna manera también dando una idea de la función de concentración, dilución del riñón, ¿no? Por otro lado, dejemos también un poco el riñón y veamos las vías urinarias, ¿no? Las vías urinarias, interesante, ustedes dividen ustedes en vías urinarias altas y vías urinarias bajas, ¿no? Entonces, ¿qué son las vías urinarias altas? ¿Cierto? Todas las estructuras que están a partir de la pelvis hasta el tercio medio del uréter, ¿ya? Y las vías urinarias bajas, ¿no es cierto? A partir del tercio inferior del uréter, involucra entonces vejiga y uretra, ¿no? Esto es interesante porque un cuadro muy frecuente que ustedes han escuchado y van a escuchar y seguramente van a tratar son las infecciones urinarias. Y las infecciones urinarias precisamente, ¿no? Se subdividen o se clasifican o se diagnostican precisamente por compromiso de vía urinaria alta o vía urinaria baja. Entonces tienen ustedes la infección del tracto urinario alto versus infección del tracto urinario bajo. Entonces, cuando ya ustedes refieren tracto urinario bajo, se están refiriendo a la parte distal del tercio inferior del uretra hacia adelante. Interesante porque el compromiso inflamatorio de la vía urinaria baja tiene estos síntomas, los síntomas irritativos, lo cual no tiene la vía urinaria alta. La infección de la vía urinaria alta, ¿no es cierto?, por comprometer la pelvis, ¿no es cierto?, y otras estructuras de arriba, pero la pelvis siendo la más representativa, recibe el nombre también de pielonefritis, ¿no es cierto? Entonces, la pielonefritis, ¿no es cierto?, o la infección de vía urinaria alta, no tiene los síntomas irritativos, ¿no?, que tiene la vía urinaria baja. La vía urinaria baja, como síntomas irritativos, tiene disuria, que es la dificultad para orinar, y también el dolor a su vez, que la disuria califica solamente, no solamente dificultad, sino también dolor, ¿ya? La poliaquiuria, aumento de la frecuencia urinaria, el tenesmo vesical, o sea, la sensación de evacuación incompleta, entre muchos de los síntomas, algunos de los síntomas de irritación urinaria, ¿no? Las infecciones de vías urinarias altas generalmente más se manifiestan por manifestaciones sistémicas, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, etcétera, etcétera, mientras las infecciones de vía urinaria baja generalmente son síntomas irritativos, no hay manifestaciones sistémicas. El paciente no tiene fiebre, está orinando a cada rato, de repente, pero no tiene mayor molestia. En cambio, el paciente con vía urinaria alta, una pielonefritis, tiene manifestaciones sistémicas. Y dicho, una de las infecciones que con más frecuencia producen cuadros sépticos, ¿no es cierto?, en los pacientes, generalmente en las mujeres mayores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y las diabéticas, obviamente, son la pielonefritis, infección de vía urinaria alta. Acá tienen ustedes nuevamente, para que tengan en cuenta simplemente de las estructuras que estamos hablando ya de manera ya general, ¿no es cierto? Aparato, riñones y vías urinarias, ¿correcto? Algunos términos que comúnmente vamos a escuchar: la micturia hemos mencionado, inversión del ritmo urinario, la poliuria, volumen por encima de 1800 o 2000, oliguria por debajo de 600, ¿no es cierto? Anuria por debajo de 200 centímetros. ¿Ah? Enuresis nocturna, que puede confundirse con una nicturia, ¿no es cierto? La enuresis nocturna es la emisión involuntaria de orina en la noche, que realmente son problemas de tipo emocional. La estranguria significa la detención brusca del chorro urinario. Eso generalmente ocurre en los pacientes que tienen cálculos a veces uretrales, ¿no es cierto? Incontinencia urinaria, sea la incapacidad para poder evacuar para poder contener la orina, ¿no? Entonces hay una incontinencia verdadera en la cual el paciente está constantemente perdiendo orina, tanto de día como de noche, ¿no es cierto? No tiene control, ¿no es cierto? La otra que sí también hay que preguntar en el paciente es la incontinencia de esfuerzo, que es un problema de mucha preocupación para el sexo femenino.
tanto gente joven como personas mayores, y más aún si han tenido pues cuadros o por sus antecedentes obstétricos, tienen cierta alteración en el diafragma pélvico y los pacientes a veces tienen lo que se llama incontinencia de esfuerzo, ¿no? Los pacientes tosen, se ríen, etcétera, y pierden orina, ¿no es cierto? Esto es importante porque los cuadros de infección urinaria recurrentes, muchos de ellos tienen que ver con incontinencia de esfuerzo, ¿no? Hay otra incontinencia que se llama incontinencia por rebosamiento, que se presenta y esto es característico de la hipertrofia prostática en los sujetos mayores. En este caso, la vejiga está tremendamente llena, ¿no? Y hay una presión enorme dentro de la vejiga precisamente por la orina que se retiene, y esta presión de alguna manera vence la obstrucción y el paciente pierde involuntariamente orina, ¿no? Entonces, para diferenciar una incontinencia por rebosamiento versus una incontinencia verdadera, en la verdadera la vejiga está constantemente vacía y el paciente pierde orina. En incontinencia por rebosamiento, el paciente tiene una vejiga repleta, que yo puedo palpar de repente, y que concomitantemente el paciente también tiene una pérdida de orina, pero por aumento de la presión de la orina dentro de la vejiga, ¿no? Eso se llama incontinencia por rebosamiento, característico de la uropatía obstructiva que se ve en el paciente con síndrome prostático, ¿no? Nuevamente acá, miren ustedes, por lo que ya hemos mencionado esto, definitivamente hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en qué momento la oliguria ya comienza, ya la oliguria ya de manera patológica, que ya he mencionado, si el volumen está por debajo de 600, 500, no se está eliminando todos los desechos del organismo y hay retención, ¿no es cierto?, ¿no? En la anuria, por supuesto, la situación es mucho más severa, valores por debajo de 200 son considerados anuria, ¿no es cierto? Entonces, el paciente con más razón tiene pues, dificultades para la regulación, obviamente, ¿no? De los electrolitos, del líquido, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los síntomas irritativos que les he mencionado, poliaquiuria, nicturia, disuria, urgencia urinaria, tenesmo vesical, ¿no? El tenesmo vesical es la sensación, obviamente, no, el tenesmo vesical es la contracción vesicular de la vejiga, pero sin emitir orina, ¿no? Y la incontinencia de urgencia que hemos mencionado, ¿no? En relación con problemas obstructivos. Acá tienen ustedes algunas manifestaciones, obviamente, de síndrome obstructivo. Esto lo van a ver y lo vamos a ver en una patología muy frecuente en el adulto mayor, ¿no es cierto?, que es el síndrome, obviamente, el síndrome prostático. Esta es la manifestación del síndrome prostático, ¿no? Disminución de la potencia del chorro, ¿no? Vacilación, que significa que por momento sale la orina, después se retiene. Pujo, que significa el esfuerzo en exceso para miccionar, ¿no es cierto?, la otra es el chorro intermitente, o sea, oye, el paciente orina, pero después para, nuevamente vuelve a orinar, eso se llama chorro intermitente. El paciente cuando termina de orinar, pero sin embargo no cesa la salida de orina, sino todavía continúa chorreando o goteando, eso se llama goteo postmiccional, ¿no? Y la otra situación es la retención de orina, ¿no? O sea, el paciente no evacúa completamente todo, sino queda algo en la orina o en la vejiga, y eso se llama residuo vesical, ¿no? Y retención de la orina, obviamente, cuando el paciente tiene una obstrucción severa, o inclusive el paciente no puede tener nada de orina, ¿no? Y la incontinencia por rebosamiento que ya hemos mencionado, es la pérdida involuntaria de orina, pero de una vejiga repleta por un problema de tipo obstructivo, ¿no? Entonces, en cuanto al dolor que les mencioné, siempre tener en cuenta el dolor desde el punto de vista del aparato urinario. Tenemos nosotros dos tipos, ¿no? Básicamente de dolor, ¿no? El dolor que procede del riñón propiamente dicho, ¿no es cierto? Y otro dolor que procede de la vía urinaria, muy semejante al dolor de las gemas al dolor de las vías biliares, como, ¿no? Como hemos hablado seguramente en la parte de aparato digestivo, ¿no? Entonces, el riñón también tiene pues la cápsula renal. Entonces, la distensión de la cápsula renal obviamente va a originar un dolor de tipo gravativo, localizado en fosas lumbares, que se puede irradiar a flancos y al mesogastrio, ¿ya? Y por supuesto aumenta con los movimientos. Un ejemplo característico van a encontrar ustedes, por supuesto, en la pielonefritis. Pero cualquier situación que produce distensión de la cápsula renal va a producir un dolor de este tipo, dolor gravativo, ¿ya? Entonces, este dolor
solamente tiene irradiación en la parte alta, los flancos puede ser y en el mesogástrico. Para diferenciar del cólico nefrítico, que es un dolor de tipo ondulante, ¿no? Lo más característico es que se presenta cuando hay, obviamente, obstrucción por un cálculo renal. Es un dolor tremendamente intenso, ¿no? Localizado en la fosa lumbar. La interesante es la irradiación. Se irradia no solamente a los blancos, sino se irradia a la cara interna del muslo, al escroto en el varón y a los labios mayores en la mujer. Por supuesto, está asociado a síntomas urinarios, ¿no es cierto? El paciente puede tener hematuria concomitante, ¿cierto? Y tiene, pues, obviamente, también manifestaciones de índole neurovegetativa. El paciente tiene intranquilidad, ansiedad, sudoración. O sea, el dolor nefrítico es es un dolor bastante intenso, ¿ya? Entonces, dos tipos de dolores. Por supuesto, pueden haber otros dolores, como vamos a ver, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes, por ejemplo, el dolor renal, miren ustedes, ¿no? El dolor renal solamente tiene este tipo de, ¿no? De localización alta, ¿no? Acá en naranja claro, ¿no? En marrón, ¿no es cierto? Tienen ustedes el dolor de tipo uretral, no ureteral, perdón, ureteral. Entonces ya es obviamente toda la zona lumbar, un poco más baja inclusive, pero miren ustedes en el lado izquierdo la irradiación del dolor ureteral en el varón, en la cara interna del muslo, y la irradiación a nivel, obviamente, también del escroto, ¿no? En el varón y en los labios mayores en la mujer, ¿no? Ese es el famoso cólico nefrítico, ¿no? Ahí tienen ustedes el dolor renal y ureteral. El dolor renal se produce por distensión súbita de la cápsula renal, es un sordo, gravativo, constante, ¿no es cierto? Y obviamente aumenta cuando el paciente se moviliza. Entonces el paciente no se moviliza, no quiere moverse, no quiere que lo toquen. Ese es el dolor, obviamente, por distensión de la cápsula renal. Mientras el paciente que tiene un dolor uretral, el dolor es cólico intenso, el paciente está frenético, que se levanta, se agacha, se para, el paciente obviamente no tiene una posición que le puede aliviar, ¿no? Y estaba localizado en el ángulo costo vertebral, irradiado al abdomen, ¿no? Y en la parte inferior, no sé, cara interna del muslo, testículo o labios mayores en la mujer, ¿no? Este es el dolor que frecuentemente vamos a tener. Pero hay otros tipos de dolor que puede presentarse. Por ejemplo, el paciente puede tener un dolor de tipo vesical. Generalmente el dolor vesical es de tipo hipogástrico constrictivo y de tipo espasmódico. Recuerden ustedes que la vejiga pues, tiene capacidad de contracción. Entonces el paciente va a tener un dolor generalmente suprapúbico, ¿no? Que puede irradiarse de repente posteriormente hacia arriba, pero generalmente de suprapúbico. El dolor uretral también es presente, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen uretritis de diversa naturaleza, pues se puede tener lo que se llama dolor uretral, es característico porque tiene una sensación de ardor durante la micción, ¿no? El dolor también puede presentarse por compromiso de la próstata, ¿no? La próstata, especialmente cuando hay un problema de tipo inflamatorio, como la prostatitis, ¿no es cierto? Que es más frecuente en el adulto, ¿no? En el adulto, en el periodo sexual activo, ¿no? Una prostatitis, el dolor es localizado a nivel del perineo, gravativo, tiene una sensación de peso a nivel, obviamente, en el perineo, ¿no? Ese es obviamente el dolor prostático. También puede haber un dolor, obviamente, de procedencia seminal, en las vesículas seminales, ¿no? Eso se proyecta en la parte baja del abdomen, ¿no es cierto? Con irradiación inclusive al escroto, ¿no? Y mucho más intenso durante los periodos de eyaculación, ¿no? Entonces, obviamente, no es muy frecuente, pero les pongo ahí otro tipo de dolor. Y, por supuesto, no hay que dejar de lado el dolor testicular, ¿no es cierto? Que puede irradiarse tranquilamente al hipogastro, ¿no? Procesos de inflamación testicular, ¿no es cierto?, pueden tranquilamente originar este tipo de dolor. Muy bien, vamos a pasar rápidamente al examen físico. Vamos a ver qué 9:15, todavía tenemos tiempo. Si tienen alguna pregunta, chicos, encantado, ¿ya? Especialmente para mi grupo, cuando ya estamos en la parte práctica, esto todo les voy a preguntar nuevamente en la cama de los pacientes, así que vayan ustedes fijando, ¿correcto? ¿Cómo hacemos el examen físico del aparato urinario? Entonces, acá hemos visto dos estructuras básicas que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar riñones y tenemos que evaluar vías urinarias. Dentro de la vía urinaria, de repente, una cosa particular, obviamente, la vejiga, ¿no es cierto?
Entonces, examen para los riñones, examen para las vías urinarias y examen para la vejiga, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá tienen ustedes pues, una representación de los riñones. Recuerden ustedes los riñones, miren ustedes la ubicación. Está en el mesogastrio una parte del riñón, pero también comparte algo con el flanco y obviamente el hipocondrio, los hipocondrios arriba. Recuerden ustedes, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. El riñón derecho es relativamente un poquito más baja que el riñón izquierdo, y el riñón izquierdo es más alto, ¿no es cierto? Y bueno, normalmente nosotros no podemos palpar el riñón, ¿no? Salvo en los pacientes que tienen paredes muy delgadas, se podría palpar el podio inferior del riñón, pero generalmente no es palpable el riñón, ¿no? Entonces, raras veces podemos tener la oportunidad de palpar el riñón, seguramente en los procesos de tipo expansivo, como en las neoplasias, en los riñones poliquísticos, etcétera, podemos palpar el riñón, pero generalmente no se puede palpar el riñón. Pero hay que evaluar obviamente, ¿no es cierto?, el riñón mediante el examen físico y hay que hacer las técnicas de palpación. ¿Ah? Estas son las técnicas de exploración, ¿ah? El sistema urinario. Hay que evaluar igualito que cualquier otro órgano, ¿no es cierto? Con inspección, palpación, percusión y ocultación. Siempre sigan estas fases, por favor. ¿Ah? Muy bien. Miren ustedes acá la proyección superficial del riñón, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acá de inspección, por ejemplo, tenemos que hablar obviamente de la inspección de la fosa lumbar, ¿no? Miren ustedes, la fosa lumbar está obviamente, está circunscrita en la parte de arriba, está circunscrita por el borde de la 12ª costilla, borde de la 12ª costilla, y la parte inferior por la cresta ilíaca, ¿correcto? Es el borde superior, 12ª costilla, borde inferior de la cresta de ilíaca. Internamente, la fosa lumbar obviamente se extiende desde la línea medio espinal, ¿no es cierto? Y la parte externa de la línea axilar media, ¿no es cierto? Toda esta zona es la fosa lumbar. Dentro de la fosa lumbar hay que tener en cuenta, miren ustedes, en la parte central están obviamente los cuerpos vertebrales, de ahí están saliendo las apófisis transversas, por lo cual se están saliendo obviamente las fibras, que llaman los nervios periféricos, ¿no es cierto? Son los llamados agujeros de conjunción que están saliendo. Pero por fuera de esto, ¿no? Relativamente fuera está un músculo interesante que es el cuadrado lumbar, ¿no es cierto? Es un buen músculo que tienen ahí, ¿no es cierto? ¿No? Y por fuera de esto, del músculo lumbar, existe simplemente una zona casi vacía que ustedes pueden agarrarse, ¿no es cierto? Es una zona vacía, y está limitada internamente por el borde del tema del cuadrado lumbar, ¿no es cierto? Y en esta zona, pues por supuesto, es prácticamente piel y algunos elementos bastante débiles, no débiles, delgados, ¿no es cierto? ¿Ya? Que son parte entonces, de la fosa lumbar, ¿no? Entonces, esta es la situación. Acá tienen ustedes, obviamente, en cuanto a topografía lumbar, miren ustedes, ¿no? En amarillo, el área vertebral, ¿no es cierto? En la fosa lumbar de izquierda, en rojo, ¿no es cierto? Rojo, rojo derecha-izquierda, miren ustedes, ¿no? Los límites en la parte central, las vértebras, en la parte lateral, obviamente, es ya la parte vacía, ¿no es cierto? Y por debajo es limitada por el sacro y las crestas ilíacas, ¿no? Esta es solamente la zona de proyección. Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección, tenemos que ver esta zona, ¿no es cierto? Ahora, normalmente esta zona, pues obviamente para que pueda tener alteraciones, debe haber pues, un crecimiento renal bastante extenso, ¿no? Entonces, de repente, un paciente que tiene una neoplasia renal, un riñón poliquístico, de repente podemos ver algo. Y en nuestro medio, interesante, hay que tener en cuenta las tuberculosis renales, ¿ya? En la tuberculosis renal a veces el riñón se compromete tremendamente y el riñón obviamente al final se destruye y queda como una bolsa llena de, como se llama, de calcium. Eso se llama riñón mástic, ¿no? Y en ocasiones la secreción puede abrirse camino a través de una fístula y puede haber un orificio fistuloso en esta zona, ¿ya? Siempre hay que tener la posibilidad de ver esto es en la parte anterior, miren ustedes la proyección, más en el mesogastrio, pero también hay participación en el flanco y ligeramente en el hipocondrio derecho, ¿no? Recuerden ustedes que el límite es el borde, ¿no? El borde
doceava costilla, ¿no es cierto?, en la parte posterior, ¿no es cierto? Y de alguna manera entonces es un órgano que está en el mesogastrio, pero con ligera participación de los flancos y de los hipocondrios, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la vejiga tiene una representación, obviamente, en el hipogastrio, como ustedes muy bien saben, y las fosas ilíacas, no se olviden ustedes, las fosas ilíacas son bastante complejas. En la fosa ilíaca, tanto izquierda como derecha, están representadas por estructuras gastroenterológicas, por supuesto, ¿no es cierto? Está el ciego, el apéndice, la válvula ileocecal, pero también están representaciones del aparato genital femenino especialmente, ¿no? Están el ovario, están las trompas, y del aparato urinario es la zona de proyección de los uréteres, del uréter medio especialmente, ¿no? Entonces, importante la zona de las fosas ilíacas. Acá tienen ustedes las fosas lumbares, las proyecciones, ¿no? Entonces, simplemente como referencia, ¿no es cierto? Miren ustedes, obviamente, el plano superior es en el T12, o sea, la doceava vértebra torácica, ¿no es cierto? Y obviamente las vértebras correspondientes lumbares, ¿no? Entonces, en el examen regional hay que valorar, obviamente, el riñón, y tener en cuenta que el riñón es un órgano retroperitoneal, ¿ya? Está por detrás del peritoneo, ¿ya? Y tiene una dimensión, por acuerdo a la mnemotecnia, ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? 12 por 6 por 3, 12 de largos, 6 de ancho y 3 de espesor. Ese es el tamaño normal de un riñón de una persona, obviamente, ¿no? De una promedio, ¿no? Tiene una altura de 3 cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, obviamente, el cuerpo vertebral, se llama la parte del polo superior, prácticamente está tocando, ¿no es cierto? Él, obviamente, la doceava costilla, ¿no? Mire, y se extiende desde la doceava dorsal hasta L2, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de las vértebras, de la doceava dorsal a la L2, ¿no? El riñón derecho, el semen es más bajo que el izquierdo, ¿no es cierto? Por la presencia del hígado. En cuanto a la proyección superficial, miren ustedes, la fosa lumbar se manifestan los límites. Arriba, doceava costilla, abajo las crestas ilíacas, lateralmente la masa lumbar, ¿no es cierto? Y por supuesto por fuera ya el límite del abdomen, ¿no es cierto? La línea axilar media, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, cuando queremos evaluar, obviamente, el dolor, o llama el aparato urinario, el riñón en particular, nosotros evaluamos, obviamente, los puntos dolorosos, ¿ya? Entonces, los puntos dolorosos, ¿no es cierto?, son zonas que se supone son sensibles con la participación inflamatoria del riñón o de la vía urinaria. Entonces, hay puntos renales y puntos uretrales, ¿no? Ureterales, perdón, ¿ya? Puntos renales en el plano posterior, hay puntos renales en el plano anterior y también hay puntos renales en el plano lateral, ¿ya? Esto vamos a ver. En el plano posterior tienen ustedes un punto llamado punto costo vertebral. ¿Dónde está el punto costo vertebral? Ustedes primeramente identifiquen la doceava costilla, ¿no es cierto? ¿No? Y su confluencia con las apófisis transversas, ¿no es cierto? En el cruce de la apófisis transversa de la vértebra doceava con la doceava costilla está el punto costo vertebral. Costo vertebral. Ángulo formado del interior de la doceava costilla de la columna vertebral y corresponde a la salida del agujero de conjunción de la doceava del nervio intercostal. Este es el costo vertebral, ¿no? El costo lumbar, o también llamado costo muscular, nosotros lo identificamos tener precisamente palpando el cuadrado lumbar, el músculo lumbar. Por fuera del borde del músculo de la masa lumbar está obviamente este costo muscular. También en la intersección, más o menos con la doceava, la proyección de la doceava, ¿no? Y el tema, la masa muscular, el tema, la masa lumbar, ¿no? Se explora, dice, en la unión del borde inferior de la doceava costilla con el borde externo de la masa lumbar. No está ligeramente entonces por fuera del punto costo vertebral.
corresponde a a la rama perforante posterior del 12º nervio intercostal. Ahí se presiona. Entonces, ustedes, esos son los puntos renales posteriores. Dos puntos renales posteriores, entonces, el costo vertebral y el costo lumbar o costo muscular. El costo vertebral, la intersección de la 12ª costilla con las apófisis espinosas, ¿no es cierto?, de la vértebra 12ª, y el costo muscular, la intersección, ¿no?, del borde del músculo lumbar con la 12ª costilla, ¿cierto? Entonces, esos son los puntos renales posteriores, ¿correcto? Acá tienen los puntos dolorosos, ¿no es cierto?, en la parte anterior y en la parte, se llama, en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior, nuevamente les he mencionado, ¿no es cierto?, la 12ª, ¿no es cierto?, es el punto costo vertebral y ligeramente por fuera el costo lumbar, ¿no? En el plano anterior, ¿no es cierto?, en el plano anterior, en la parte alta tienen ustedes los puntos renales anteriores. ¿Cuáles son los puntos renales anteriores? Los puntos renales anteriores, ¿no es cierto?, están, obviamente, nosotros tomamos como punto de referencia el ombligo, ¿ya? Entonces, si nosotros el ombligo salimos 1 centímetro por fuera del ombligo, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, tenemos el punto renal anterior. Punto renal anterior. Es el único punto renal en el plano anterior. Pero este punto renal anterior coincide con el punto más alto del uréter. Por eso este punto se llama punto reno-ureteral superior. ¿Correcto? Entonces el punto reno-ureteral superior, a 1 centímetro se llama de la cicatriz umbilical, es el punto renal anterior y del punto del uréter superior. Por eso se llama punto reno-ureteral superior. ¿Correcto? Entonces, eso es obviamente el punto renal anterior. Pero también en el punto, o llama en la cara lateral, se puede encontrar algunos puntos renales. El punto supraespinoso, acá en negro, y el punto interespinoso, obviamente también dicen que es puntos, obviamente, renales laterales. ¿Ya? Ahora, dentro del punto de los puntos dolorosos ureterales, ya hemos mencionado que el punto ureteral superior corresponde, ¿no es cierto?, o coincide con el punto renal anterior. Por eso se llama punto renoureteral superior. El punto ureteral medio, ¿no es cierto?, se saca, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, una línea que pase por las crestas ilíacas, en la unión del tercio externo con el tercio medio, ¿no es cierto?, están los puntos ureterales medios, ¿ya? Ureteral medio. Y también tenemos un punto ureteral inferior. El punto ureteral inferior no podemos evaluarlo desde el punto de vista del examen abdominal anterior, porque recuerden ustedes que el uréter está desembocando en la vejiga, en la parte posterior e inferior de la vejiga. De tal manera que si queremos evaluar estos puntos, el punto ureteral inferior, tenemos que hacerlo a través de un tacto rectal o un tacto vaginal, ¿ya? Entonces, esos son los puntos renales, puntos ureterales. Acá nuevamente, ¿no es cierto?, los puntos renales posteriores, para que no se olviden ustedes, bueno, que el nombre no interesa, pero se llama punto costo vertebral de Guillain, ¿no es cierto?, la relación, ¿cierto?, que tiene, y el punto costo lumbar, ¿no es cierto?, ¿no? Y obviamente ambos son los puntos renales posteriores. Puntos renales laterales, ya hemos mencionado, el punto suprailíaco, ¿no es cierto?, y el interespinoso, son los laterales. Renal, se supone que los pacientes que tienen patología renal dolorosa, obviamente tienen dolor a este nivel también. La otra posibilidad es que tenemos ustedes, obviamente, son los puntos ureterales, los uréteres que hemos mencionado. El punto ureteral superior, y hemos mencionado, coincide con el renal anterior, el punto ureteral medio, ¿no es cierto? Y trazado la línea supraespinosa o supracrestal, ¿no? La unión del tercio medio con el tercio externo, está obviamente la línea o el punto ureteral medio, y el ureteral inferior que se hace, como les digo, a través del tacto rectal, ¿no?, o tacto vaginal.
Nuevamente, acá tienen ustedes para que no tengan ustedes duda. Punto uretral superior, fácilmente lo identifico acá arriba, ¿no? Punto uretral medio, también lo identifico fácilmente, ¿no es cierto? Y el punto uretral inferior, miren ustedes cómo está haciendo la valoración a través de un tacto rectal o un tacto vaginal, ¿verdad? Que nosotros no lo hacemos, por ejemplo, solamente como referencia. Nos lo vayan a preguntar pues, en la parte, en el examen, ¿no es cierto? Entonces no se puede evaluar el punto uretral inferior con en el examen abdominal, ¿no? La otra situación que podemos hacer es la palpación del riñón, ¿no? Normalmente los riñones obviamente no son palpables, hemos mencionado, ¿no es cierto? Pero en condiciones obviamente de crecimientos no pueden haber obviamente la posibilidad de palpar, ¿no? Entonces hay varias maniobras para la palpación. Una maniobra bastante más frecuente que usamos nosotros es la maniobra del bullón, que es una palpación bimanual, que ya la a explicarles mejor, ¿no es cierto? En donde hay una mano que se pone en la parte posterior, precisamente en la fosa lumbar, ¿no? Y la fosa, generalmente es la mano izquierda, la palma izquierda, con eso se empuja toda la fosa lumbar, y con la mano derecha, ¿no? En la parte anterior del abdomen, se trata de agarrar entre ellos, se trata de agarrar, obviamente, el riñón, ¿no? Esa es la maniobra bimanual de Gallo. El peloteo renal significa, es lo mismo, se pone la mano izquierda en la fosa lumbar, o si la mano derecha en la parte correspondiente a la proyección del riñón, y la mano izquierda, de alguna manera, trata de llevar el riñón hacia adelante para que contacte con la mano derecha que está palpando. Obviamente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Esa es obviamente la maniobra también llamada maniobra de Glenard, ¿no? Y la valoración de los puntos renales que hemos mencionado. Acá algunas ideas para que hagan el procedimiento bimanual de unión. Acá tiene usted, paciente en decúbito dorsal, médicos se ubican en el mismo lado del riñón que explora, colocar la mano en la región lumbar, la mano izquierda, cuando estamos examinando el riñón derecho, ejerce una presión moderada y constante hacia arriba para que, obviamente, tratando de empujar hacia la mano que está explorando. La mano derecha se coloca en la parte anterior del abdomen, por debajo de la parrilla costal, ¿no es cierto? Y se ejerce presión, ¿no es cierto? Pidiendo al paciente, obviamente, de alguna manera que respire, ¿no? Acá tienen ustedes la maniobra de Guión, miren ustedes, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente, para el lado derecho, para el lado izquierdo, usted tendrá que cambiar de mano, ¿no es cierto? Entonces, pero esta es obviamente la maniobra de Guión para la palpación, obviamente, de los riñones. Este es el peloteo renal. El peloteo renal, como les he mencionado, es el mismo de repente con el guión, pero lo que yo hago es de la mano izquierda empuja, ¿no es cierto?, tratando de llevar el riñón hacia la mano derecha que está palpando, ¿no es cierto? Entonces yo siento el choque, ¿no es cierto?, del riñón, si es que es posible, en la mano derecha que está palpando anteriormente. Ese se llama peloteo renal, ¿no? Esta es la maniobra de Glenard. No lo utilizamos, también puede utilizarse, pero miren ustedes, es el examen, ¿no es cierto? Simplemente valorando en la parte anterior del riñón, que puede también hacerse, no interesa, pero es una forma de poder hacer, obviamente, también una palpación del riñón. Es raro encontrar. Esta es la técnica que llama de Goelet, ¿no? Al paciente se le dice que se arrodille sobre una silla, ¿no es cierto? Entonces, con una pierna, obviamente, una pierna arrodillada en la silla y la otra, obviamente, extendida, y el paciente o el explorador se pone lateralmente y trata, miren ustedes, mediante la maniobra bimanual, obviamente, de palpar el fondo inferior del riñón, ¿no? Entonces, esto es así. Esta es, obviamente, la maniobra de Ouellet, ¿ya? De Ouellet para la exploración del riñón. Bueno, esto ya hemos mencionado, puntos renales, ya, localización anterior, 2 centímetros al eje umbilical, laterales, interespinoso, los posteriores, costo vertebral, costo lumbar, esto solamente es una reiteración. Nuevamente, los puntos dolorosos, que también ha sido repetida estas imágenes, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Los puntos renoureterales, tanto superior, medio, inferior, solo abordable a través del tacto vaginal, ¿no? Entonces, esta es la situación. Acá tienen ustedes los puntos ureterales, ¿no es cierto? Uretral superior, uretral medio y el inferior a través del tacto rectal o tacto vaginal, ¿cierto? Nuevamente, esto también ya lo presentamos, ¿cierto? También esto ya lo presentamos.
Muy bien. Otro procedimiento que a veces se hace es la puño-percusión. Como ven ustedes acá, ¿cuándo se hace puño-percusión lumbar? Nosotros hacemos la puño-percusión lumbar cuando, al palpar la fosa lumbar y evaluar los puntos renales posteriores, el paciente dice que le duele o no, o sea, uno tiene un poco de duda si hay dolor o no. Simplemente en ese caso, uno hace la puño-percusión lumbar, así como está en la figura. Pone la mano izquierda, generalmente sobre la fosa lumbar correspondiente, y con el otro golpea por encima de la mano, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿no? Se puede originar dolor, ¿cierto? Obviamente esto se hace cuando el dato de dolor es impreciso, solamente en ese caso. Si ya de por sí al momento de hacer el punto doloroso, el paciente ya tiene dolor, ya para qué hacer la puño percusión. Puño percusión se hace solamente cuando es dudosa el hallazgo de dolor en la exploración de los puntos renales posteriores. ¿Ah? Muy bien. La percusión, nuevamente acá tiene el apoyo percusión acá, ¿no? Acá en figura y acá arriba en imágenes, ¿no es cierto? Cómo se hace el apoyo percusión. La ocultación hay que hacerla en las regiones lumbares, ¿no es cierto? Generalmente hay que buscar soplos, ¿no? El soplo que más se puede usar o encontrar ahí precisamente en el soplo que se produce por angostamiento de la arteria renal. En la hipertensión renovascular es posible encontrar, obviamente, la ocultación. La ocultación puede ser en la región lumbar o puede hacerse también en la parte anterior, en el abdomen, ¿no es cierto? También hacerse en el decúbito lateral, ¿no? Entonces hay que permitir que se relaje la musculatura de la pared abdominal, poner el estetoscopio y concentrarse, ¿no es cierto?, en un ambiente silencioso para ocultar un soplo, ¿no? Hay que hacer la ocultación, miren ustedes, las áreas, obviamente, hay que hacer la ocultación en la zona lumbar y en la zona anterior, ¿no? Periumbilical, ¿no? Para poder encontrar la presencia de un soplo, lo que nos da la posibilidad de estar frente a una estenosis de la arteria renal, que es, obviamente, el hallazgo más frecuente. Muy bien, chicos, eso es todo lo que podíamos discutir este día en la mañana. Ojalá que haya sido de provecho. Revísenlo nuevamente, recuerden ustedes que esto tiene aplicación práctica, ¿cierto? Y más adelante, ya con los pacientes se hará ya ¿cómo se llama? Una nuevamente, de repente repetir, pero ya con base